Bien, saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos al doctor Mario Lama, quien es el director del Servicio Nacional de Salud, con quien vamos a hablar sobre interesantes temas, pero antes vamos a saludarle. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días, gracias por permitirme compartir contigo y con todo tu público que te sigue. Mario, tienes una responsabilidad muy grande, este año es un año crucial. ¿Cuáles son los pilares de tu gestión para este año? Mira, es una continuidad de los retos. El sistema de salud en la República Dominicana fue durante muchos años una estructura muy grande con pocos recursos. Pocos recursos económicos y pocos recursos de recursos humanos, por así, y sirve la repetición. Es una gran estructura de más de 80,000 empleados y está compuesto por más de 200 hospitales y unas 1.700 unidades de atención primaria. Sin embargo, históricamente la inversión en salud fue muy poca. Menos de un 2%. Tú has demostrado hacer ver que se necesita una real inversión. Bueno, se está realmente incrementando la inversión y los resultados están ahí, pero un sistema que encontramos en agosto del 2020 y que fue avalado por un levantamiento que está en nuestro portal y todo el mundo puede accesar, más de 700 páginas, que hizo el diagnóstico de hospital por hospital, cuál es la situación, donde se refleja que más del 50% de los hospitales estaban en condiciones críticas. Estábamos hablando que si son unos 200 hospitales y es más del 50%, 54% estaban críticos, estamos hablando de más de 100 hospitales. ¿Cuáles ahora ya no lo están en tu gestión? Hemos ido mejorando porque recuerda que son 2 años y par de meses de gestión. Indudablemente usted no podrá hacer una transformación en tan poco tiempo. Sin embargo, nosotros hemos ido reparando y poniendo en funcionamiento unidades de servicio de muchos hospitales. En estos momentos, más de 35 emergencias están siendo ampliadas y reparadas y entrarán en servicio este año 2023, posiblemente la gran mayoría, si no todas. Y tenemos más de 70 intervenciones también en hospitales. ¿Cuántos hospitales tenemos, Mario? En sentido casi 200, unos 200. Una pregunta, perdóname, porque todos los gobiernos reconstruyen, invierten 10,000, 20,000, 30,000 millones en construcción y reconstrucción de hospitales. Invertían en grandes obras. Nosotros estamos interviniendo el país completo. Con lo que nosotros gastamos en un año en la red completa, antes lo gastaba en un solo hospital y posiblemente no se alcanzaban. ¿Cómo va a ser? Nuestro presupuesto en el servicio para mejorar la red de hospitales no supera los 2,000 millones de pesos al año. Sin embargo, un solo hospital, la construcción de un solo hospital, y así ustedes lo han visto, se lleva ese presupuesto. Pero más de ahí se llevó el Padre Villini. Bueno, ¿cómo lograste entonces? Con eficiencia y mejorando unidades de servicio. Por ejemplo, en Asua entregamos 3 hospitales completamente remozados y equipados. Peralta, Guayabal, completamente remozado. Mejoramos el Hospital Taiwán con la unidad de cuidado intensivo, con la emergencia. El Calventi se entregó la emergencia, se entregó el área de materno. En Inver se entregó la emergencia. Este mismo mes entregamos la otra parte. Todos los meses estamos entregando 2 y 3 hospitales completamente remozados y equipados. El presidente habló en su discurso, habló de 222 hospitales remozados. Centro de primer nivel. 222, exactamente. Sí. El término remozado, ¿cuál es el alcance que tiene? Bueno, si tenía filtraciones, arreglamos las filtraciones, se pinta, se arreglan los techos, se equipan, se cambian las sillas, se ponen las mesas, se arregla la parte de sanitaria. También, todo. Cuando entregamos, se entrega completamente funcional. Completamente funcional. Nuevo, completamente. Sobre bueno, déficit de equipos en los hospitales. No puede haber una crítica siempre positiva.
Nosotros hemos entregado más de 1.000 millones de pesos en estos 2 años y medio de gestión en equipo. Y las redes y la prensa está ahí. Nosotros semanalmente estamos entregando. Y eso no es solamente discurso. Nosotros tenemos números. Por ejemplo, en el año 2022, en la producción de servicios de laboratorio, se hicieron más de 21 millones de pruebas de laboratorio, superando todos los años de formación del Servicio Nacional de Salud. ¿Qué tan trascendente es eso? Que se hagan pruebas de laboratorio, bueno, que se puede poner como un logro, digamos. Bueno, cuando tú vas a un médico, posiblemente dentro de las cosas que el médico utiliza para poder saber tu condición de salud son las analíticas. Tenían que hacérselo fuera. Tenían que hacérselo fuera. Por ejemplo, y sigo diciéndote, se hicieron más de 3 millones de estudios diagnósticos, superando todos los años de formación del Servicio Nacional de Salud. O sea, el año 2022, desde la formación de esta institución, en el 2015, nunca había hecho tantas pruebas de imágenes ni tantas pruebas de laboratorio. Superamos en consulta el año 2021, superamos en internamiento el año 2021, superamos en cirugía el año 2021 y superamos en emergencia vista el año 2021. La red de imágenes por tomografía, que para hacerse una tomografía antes tenían que acudir a un centro privado, encontramos un solo tomógrafo funcionando. Y ya tenemos tomógrafo funcionando en el Hospital Jaime Mota, en Barahona. Tomógrafo funcionando en el Hospital Taiwán, un moderno tomógrafo de 128 cortes. Tomógrafo funcionando en San Juan. Tomógrafo funcionando en San Cristóbal. A mí me parece. Tomógrafo funcionando en La Vega, en Santiago, en Calventi, en el Rodolfo de la Cruz Lora, en el Marcelino Vélez, en el Neñaria y en el Darío Contreras. Cuando se habla de esas cosas que me parece que deberían ser normales, es cuando me doy cuenta que vivimos en un país subdesarrollado. Cuando un director tiene que resaltar que tenemos... Bueno, no lo teníamos y por eso lo resaltamos. Porque hace 2 años y medio eso era una ilusión en este país. Estoy de acuerdo, sobre todo porque yo que soy de Pedernales sé... Pues tu hospital de Pedernales está haciendo todo tipo de cirugía en ese hospital. Yo quiero hablar de Pedernales en su momento, pero te quería decir esto porque ver que ya deje de ser una noticia un tomógrafo es algo sumamente interesante. Claro. Porque eso representa mucho para un paciente con un derrame cerebral que ya pueda hacerse la tomografía en San Juan, en La Vega, en Barahona, en San Cristóbal. Es una noticia. Porque antes la noticia era se muere un paciente por falta de servicio. Y todavía yo no puedo decir que todo funciona porque no es así. Si ustedes quieren ver hospitales con situaciones, yo lo llevo a hospitales con situaciones porque lo que heredamos no se resuelve. Vamos a terminar con todas esas falencias de los hospitales. Porque, repito, gobiernos tras gobierno invierten todos los cuartos del mundo más 20 pesos en adecuar sistemas hospitalarios. Sin embargo, todavía falta como demasiado para que nuestros hospitales dejen de ser una noticia. Falta mucho todavía. ¿Qué tanto, por ejemplo? Deben faltar para tener un sistema que funcione como se quiere, par de años porque los recursos son limitados. ¿Par de años adecuando los hospitales que tenemos? Sí, nosotros entendemos que al ritmo que vamos, dentro de 2 años o 3 años, nuestra red pública no tendrá competencia en el sector privado. Sobre todo, y lo estamos haciendo, si ustedes visitan el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, ustedes van a ver lo que es una estructura funcional. Si ustedes visitan el Hospital Infantil Hugo Mendoza, van a ver un hospital, lo que es un modelo de gestión. Son difíciles los traumatológicos. Son muy difíciles. Porque hay muy pocos. Si ustedes visitan el Reinaldo Almanzar, van a ver lo que es un hospital funcionando. O sea, nuestros hospitales están dando una clara señal de lo que es gestión. Se inauguró el Padre Villini. Sin embargo, no está debidamente equipado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Está el Padre Villini adecuado. El Padre Villini. ¿Por qué no se ha aperturado entonces? Me dicen que solo está no, consultas. Usted es periodista. Sí, claro. Vaya a visitarlo. Yo lo invito a que salgamos de aquí hoy, que nadie sabe que vamos para allá, para que usted vea quirófano funcionando, emergencia funcionando, laboratorio funcionando, consulta funcionando, unidad de diálisis funcionando. O sea, aquí nosotros nos creemos las mentiras y nos las imaginamos y las difundimos. Yo invito a la prensa
que vaya. ¿Cuál fue la inversión que se hizo en el Padre Villiers? Eso lo manejó el MIBEP y el anuncio que en su apertura expresaron que la parte que se entregó se invirtió unos 2.100 millones de pesos, si no estoy equivocado. El Sistema Nacional de Salud tiene una ventaja, que usted tiene credibilidad. Y le quiero preguntar, usted durante mucho tiempo, desde la Z, emisora en la cual yo también trabajaba, usted explicaba cómo era el sistema y hacía parecer fácil que los problemas del sistema necesitaban solo de gerencia. Ahora que usted está ahí, es lo mismo, una cosa con violín y otra con guitarra, sí, dice la gente. Es tan difícil es lo mismo. Mi discurso no ha cambiado. Aquí, no, el discurso suyo no, la realidad. No, aquí faltaba gerencia. Aquí faltaba gerencia, aquí faltaba capacidad resolutiva, aquí faltaba decisiones. Ahora, lo que yo te puedo decir es que nosotros no lo hemos resuelto todo, no es posible en tan poco tiempo resolverlo todo, ni lo vamos a resolver todo, pero hemos avanzado y se está avanzando y nosotros tenemos los números y podemos comparar y podemos documentar todo lo que hemos hecho. Es como te dije, yo te puedo enseñar todo lo bueno que estamos haciendo y te puedo enseñar todo lo malo que todavía falta. O sea, aquí no hay, yo no estoy vendiendo un sueño, nosotros no estamos vendiendo un sueño. El sistema de salud todavía no recibe todos los recursos que necesita. La inversión para medicamentos, aunque se duplicó en esta gestión, se duplicó. Nosotros en la inversión para Promese, para los hospitales públicos, no alcanzaban los 2.000 millones de pesos. No lo alcanzaban. En la gestión del presidente Luis Abinader se duplicó. Este año el presupuesto supera los 3.500 millones de pesos para medicamentos. Sin embargo... Y aún así no es suficiente. No, aún así todavía no es suficiente. ¿Cuál sería, digamos, el presupuesto ideal? Estamos hablando que se necesita entre 6.000 y 7.000 millones de pesos solamente para suplir la demanda de los insumos en los hospitales. ¿El presidente está consciente de todo Está eso? consciente y lo duplicó. Te estoy hablando de que lo duplicó en solamente 2 años. Alto costo, que es del Ministerio de Salud Pública y de Promese, la inversión no llegaba a los 4.000 millones de pesos y hoy ronda por encima de los 7.000 millones de pesos y de 3.500 pacientes, que había una lista de espera larguísima, ya tenemos unos 15.000 pacientes dentro de ese programa, que es un programa voluntario de un gran esfuerzo que hace el gobierno, porque eso no, la mayoría de los medicamentos de alto costo no están contemplados en el Plan Básico de Servicio de Salud. Tenemos que irnos obligatoriamente a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Cuando regresemos quiero que hablemos de la atención primaria. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Mario Lama. Doctor, una de las cosas que a mí me gustaba escuchar de usted eran sus posiciones respecto a de lo que había que hacer con el sistema de atención primaria. Me lo pusieron usted ahí para que diría eso. Sí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué puedo yo decir hoy contra? Pero mira, lo que Mario decía se implementó. Sí. ¿Ha avanzado el sistema de atención primaria? Mira, no como se quisiera, porque recuerda que una cosa es gestión y otra cosa es las normativas. La ley debe ser revisada, la ley de seguridad social debe ser revisada en muchos acápites y debe establecerse algunos mecanismos de cómo deben llegar los recursos a ver si entiendo. A la atención primaria. Si no se revisa la ley, es difícil implementar la atención primaria. Claro, ¿Qué cosa hay que... depende. Mira, depende de la ley. La ley no establece qué cantidad de fondos debe llegar a la atención primaria. La atención primaria está diseñada para ser puerta de entrada a la red pública, donde se deberían resolver posiblemente el 70% o más de todas las situaciones. Pero tampoco lo establecía cuando usted decía, yo voy a resolver esa bueno, primaria. Pero nosotros estamos avanzando. Nosotros de 1.700 unidades de atención primaria hemos remozado y equipado más de 350, que te podemos dar una lista. ¿350? Sí, en esta gestión. Sí. Más de 350 unidades de atención primaria han sido remozadas y equipadas y te podemos dar un listado una a una. Más del 80% de toda la unidad de atención primaria estaban destruidas. ¿Qué se necesita entonces? ¿Una dinero, cultura del uso de la atención primaria? Dinero. Porque se necesita romper la brecha.
esa brecha, ese déficit de médicos, ese déficit de enfermeras, ese déficit para poder gestionar la unidad de atención primaria que se gestionan a través de 9 regionales, esas 1.700 unidades. La ley establece que las normativas establecen que el régimen subsidiado deben pagar una cápita. Cada dominicano que no trabaja, que entra al régimen subsidiado, que es pagado por el Estado, sí, por el mismo Estado, en estos momentos paga unos 260 pesos por afiliado. Y hay unos 5 millones y pico de dominicanos afiliados a la Seguridad Social, que es uno de los logros del presidente, tener el 98% de todos los dominicanos afiliados a la Seguridad Social y haber incluido más de 2 millones de dominicanos en el régimen subsidiado. Pero de esos 260 millones de pesos, de 5.4 millones de dominicanos, que son unos 1.300 millones de pesos al mes, a la atención primaria le llegan 105 millones de pesos. ¿Por qué? Porque una parte de ese dinero se paga por servicio prestado en los hospitales y otra parte se paga por servicio prestado en los centros privados. Porque la atención primaria, al no tener los recursos, no tiene esa capacidad resolutiva y el mismo sistema subsidiado ha tenido que permitir que la puerta de entrada sean los hospitales de segundo y tercer nivel y también los centros privados. Entonces eso hay que revisar y hay que normatizar que de cada porcentaje de la cápita que llega al régimen subsidiado se destinen de manera inmediata a la atención primaria. Sin recursos, la atención primaria no va a funcionar. ¿Y entonces qué tenemos que modificar? Ese articulado. La capacidad, los fondos a la atención primaria llegan a través de un acuerdo marco entre quien administra el riesgo de salud en el régimen subsidiado y la prestadora de servicios, que en este caso somos nosotros. Bueno, pero se supone... Y no por ley, sino si usted tiene el dinero y nosotros no tenemos cómo obligarte que nos llegue el dinero, tú no vas a permitir que llegue lo que tú puedas. Desde el gobierno se ha hecho lo posible para tratar de una modificación a esa ley 8701, que creo que en esa modificación que pretende el gobierno, ¿está incluido eso que usted me dice? Se está trabajando, se están revisando y entendemos que muchos de los problemas se podrían resolver. ¿Por qué no se ha podido una ley tan trascendental? Porque intervienen muchos sectores y muchos intereses. ¿Que doblegan al gobierno? No, que impiden llegar a los acuerdos. Pero o sea, una voluntad política, que es lo que usted decía, con una férrea voluntad política, no importa los sectores, porque hay que resolver. Se avanza. Se avanza. Sí, se avanza. Mire, hablando Recuerda que esto es una democracia, esto no es una dictadura. Claro que sí. Sí. Pero el monopolio del poder que ha dado la democracia se la ha dado el Ejecutivo también para que en nombre de todos haga lo que tiene que hacer. Eso bajo un sistema democrático y de diálogo. Exactamente. Y no de imposición. Esa ha sido una de las leyes más dialogadas, más concertadas. Lo que pasa es que hay sectores que no les conviene. Y lo que pasa es que la ley desde el principio tenía problemas. Tú recuerdas que ya que me ha mencionado mi discurso cuando estaba en los medios, de los que salió a dar la cara diciendo que esa ley había que tenía situaciones que no iba a poder ser funcional. Recuerda cuando todo el mundo me criticó porque decía que era un gran paso, y es verdad, era un gran paso de avance, pero no fue diseñada. Por eso es que lo recuerdo. No fue diseñada para el sistema dominicano de salud. Fue una ley que un grupo de teóricos, y perdónenme mis grandes queridos profesores que participaron, posiblemente muchos de ellos no tenían vida privada ni pública en los hospitales. Pasado 22 años. Bueno, no, pero hace 22 años esa ley no se adaptaba al sistema de salud del momento. Por eso mismo, ya debimos haberla transformado. Entonces, para transformarla, todo lo que pasaron por los gobiernos, los diputados y los senadores que pasaron por las diferentes cámaras, debieron hacer esa transformación. Por eso que yo insisto en que ha faltado voluntad política sobre todo. Sin embargo, en este gobierno, esa ley ya,
esas reformas están siendo contempladas y se han hecho una cantidad de mesas de diálogo, y la mesa de diálogo para el capítulo de la seguridad social se ha avanzado bastante, se están trabajando. Por ejemplo, las clínicas amenazan con paralizar los servicios que dan. ¿Cuál es su valoración sobre eso? Libre capitalismo es una lucha de intereses. Ellos están defendiendo los recursos que deben llegar a su sector. ¿Pero eso afecta? Bueno, ¿El SENASA eso tiene algún tipo de bueno, es que para eso está el diálogo. Cada sector lucha por sus reivindicaciones y por su sobrevivencia. Esa es la democracia. Sí, pero ¿qué implicaría? Yo estoy seguro, no lo van a dar. dejar de dar, porque las clínicas sin los afiliados no sobreviven. Ahora, es una forma de llamar al diálogo, es una forma de posiblemente de ejercer algún mecanismo de presión para lograr reivindicaciones, que también es justo. Una persona con credibilidad para ese diálogo y que participa, ¿cuál es su valoración sobre ese conflicto? No entiendo, no es conflicto. Yo entiendo que no es conflicto. Las clínicas privadas a una ARS le está pidiendo que lo que se había acordado ya se comience a implementar. Eso es democracia. ¿Y por qué es tan difícil? No es difícil. Yo estoy absolutamente convencido de que las cosas se van a dar. No es difícil. No. ¿Tú no crees que tiene pecas de un exceso de optimismo? No. Cuando hay años y las clínicas tienen... No, es que la clínica no va, siempre ha sido así. Siempre. Sí, siempre ha sido así. ¿Por qué es tan difícil? Otra cosa que quisiera su valoración. Que las ARS, por ejemplo, den el código a los médicos. Algo que se supone también está acordado y que debe ser simple. Ellos alegan que seguir dando más apertura podría hacer que el sistema sea poco sostenible, o entienden que con la cantidad de médicos afiliados es suficiente para su red de servicios. Ellos entienden. Sí, porque... Y a ellos de manera unilateral, a pesar de un acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Social, no, nosotros entendemos que no. Bueno, para eso el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene que emitir normativas y tiene que emitir resoluciones. Es un trabajo que ellos, el Consejo Nacional de Seguridad Social, tiene que establecer. Yo sé que no es su función. Yo le estoy preguntando al médico, a la persona preclara que conozco. Yo cuando ejercí la medicina privada, yo me afiliaba como médico o solicitaba a la ARS que a mí me interesaban, a la que a mí no me interesaban. No me interesaba afiliarme, y fueron a llevarme código a algunas ARS y yo les decía que no. Es mi derecho como profesional decirle a una ARS sí o no. Es un derecho de una ARS decirle yo te quiero o no te quiero, a menos que la ley establezca que el código es obligatorio. De hecho, tú no eras un médico gremialista. No, nunca lo he sido. Exactamente. No, como nunca lo he sido. al margen, porque... No me interesaba el gremialismo. Yo entendí hace muchos años que mis condiciones profesionales la peleaba yo. La peleaba tú, individual. Sí, una golondrina hacer verano. No, yo no hacía verano, no. Yo tenía mi forma de ejercer mi medicina. Y este conflicto entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS, ¿cuál es su valoración? Si es que puede dar. Mira, si no, la entiendo. Es un tema muy complejo, porque muchos médicos en algunos puntos luchan por mejores condiciones profesionales. Muchos médicos son mal pagos en algunas jornadas de su trabajo. Las ARS, el Consejo de Honorarios Médicos debe reunirse y debe establecer las tarifas. Es que ha faltado en muchos puntos la capacidad de toma de decisiones y de regulación a las instituciones que tienen que regular cosas de manera histórica. Y todas estas dificultades surgen porque muchas áreas no ejercen la función para la que fueron creadas.
Y de ahí, ¿Cómo así? de ahí, Explíqueme de ahí a que la ley, como se va a hacer y se está revisando, y deben buscarse mecanismos que establezcan una normativa clara y ejecutable. Yo no quiero entrar mucho en esa parte porque no es un tema de la institución que yo manejo y porque ahora soy funcionario, pero yo desde hace muchos años expresé y expresaba mi punto de vista con relación a la seguridad social y te puedo decir que no ha cambiado. No, si no quieres, yo te entiendo. Que no ha cambiado porque mi discurso era claro, señalaba las debilidades del sistema de seguridad social, que siguen siendo las mismas debilidades que actualmente tenemos, por las que está ocurriendo muchas situaciones que llevan muchas veces a la confrontación en el sector. Entiendo perfectamente tu parquedad, porque es un tema que no te corresponde porque eres funcionario. Y entiendo tu posición porque ha sido exactamente el mismo y es lo que puedo ver a través de esta entrevista. Pero sí podrás hablarme de una forma amplia de 1.100 plazas médicas que hay. ¿Qué ha pasado con ellas? Me lo dicen en 2 minutos. Muy bien. Nos vamos a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Mario Lama. Súper interesante entrevista porque hemos visto muchas aristas. El hombre ha sido cónsono con su discurso de siempre y eso es lo más importante, evaluar una persona que ha pasado de vida pública, de decir cosas a hacer cosas. Para mí un honor tenerlo aquí. Gracias, doctor. Y quisiera ahora preguntarte, Mario, en algo que tú no, ahí sí no me puedes decir que no puede hablar. Yo siempre puedo hablar, siempre he hablado. Con la libertad que te caracteriza. Siempre he hablado con libertad, siempre he hablado con libertad, Adolfo. Sin que choque con tu función. Exactamente. 1.100 plazas médicas. Sí. Hace meses que se dijo que se iban a... Sí, mira, posiblemente es uno de los puntos más importantes de los últimos tiempos, este lanzamiento de concurso, que fue una voluntad del presidente Luis Abinader consensuada con el Colegio Médico, con el Ministerio de Salud Pública. 1.100 plazas por concurso de oposición, donde todo el mundo que quiera participar va a participar para optar por estas 1.000 plazas en todo el territorio nacional, donde dependiendo la necesidad se determinaron el número de plazas por provincia, que eso es muy importante, donde se toma en cuenta la regionalidad del participante y se le da una puntuación adicional. O sea, un médico que está concursando por una plaza de Pedernales y vive en Pedernales tiene una puntuación adicional a los otros. Claro, tú puedes concursar donde tú quieras, pero la regionalidad y la territorialidad le va a dar puntuación adicional. Son 500 plazas para el área especializada a nivel nacional y son 500 plazas para la atención primaria, 175 plazas para médicos familiares y 325 para médicos generales. Ya las bases del concurso se lanzó, fue publicada recientemente en los periódicos. La recepción de la documentación inicia el 20 de marzo, tal como fue publicado a través del portal del Ministerio de la Administración Pública, y próximamente se estará lanzando también el cronograma para establecer las fechas de las entrevistas y el examen. Exactamente, es bajo entrevista. Sí, tiene tres áreas. ¿Es igualitario para todo el mundo? Sí, es igualitario para todo el mundo, tiene 3 áreas de evaluación. La entrevista, la evaluación a través de un cuestionario y la recolección de la información que incluye las áreas de capacitación, docencia, una serie de ¿Qué garantiza áreas. Que no llegará, mira, esa hija mía, yo soy ministro? Bueno, un comité evaluador que está conformado por el Colegio Médico, por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de la Administración Pública y por el Servicio Nacional de Salud.
instituciones que son confiables, instituciones que se han caracterizado por su eficiencia y por su transparencia. Mire, en esa repartición equitativa, ¿cuántas plazas le tocan a mi pueblo, Pedernales? En sentido general, entre atención primaria y la especializada, ronda por provincia entre 40 y 50 plazas. ¿Pero plazas para médicos generales o especialistas? Porque, Están, por ejemplo, están en las tres áreas y eso se publicó por provincia, te dice cuánto de cada uno le corresponde a cada provincia. Eso significa que el déficit histórico que hemos tenido los que somos de frontera de tener médicos especialistas quedará cercenado, erradicado. No. Se necesita. ¿Y cuándo tendremos médicos especialistas bueno, en la frontera? ¿Cuál es el problema para que no lo le puedo decir que hemos avanzado, Adolfo. Lo que es lo que te estoy diciendo. Nosotros no podemos pretender cambiar el país en 2 años. Ahora se está avanzando. En esta gestión del presidente Luis Abinader, agosto de 2020 para acá, tenemos adicionar en el sistema más de 1.300 auxiliares de enfermería. Auxiliares. Más de 600 licenciadas en enfermería nueva. Más de 700 odontólogos nuevos. El problema de nosotros más de dos especialistas. No, el problema de nosotros es global. Yo te pregunté es global. Específicamente por Pedernales. No, pero te estoy diciendo todo lo que estamos haciendo. En Pedernales, tú sabes qué tuvimos que hacer para poder poner a funcionar el Helio Fiallo, que hoy hacen la mayoría de la cirugía y resuelven más del 90%, 70, 80, 90% de todos los problemas, dependiendo el tipo de problema. Llevar médicos especialistas allá y dejarlo por semana bajo acuerdos especiales en Pedernales. ¿Por qué? Simplemente porque los médicos especialistas no se quieren desplazar por las condiciones laborales a estas comunidades. Ahí mi pregunta, ¿qué tan difícil es que dejen de llevarnos un médico especialista que va de jueves a sábado? Que se establezca ya, no es mandatorio que haya médicos yo especialistas. Quisiera tener una persona como tú haciendo tu trabajo en mi provincia, en Neiva, en Bauruco, pero tú no te quieres ir para Bauruco porque... Si me dan las condiciones quizás, sí, man. Bueno, nosotros te damos mejores condiciones que lo que se dan aquí en Santo Domingo laboral, pero tú no quieres porque las grandes urbes dan ciertas facilidades a la clase profesional. ¿Y qué tenemos que hacer? Mejorar las condiciones de esos profesionales, dar mejores incentivos, dar algunos tipos de facilidades que se están evaluando. Y claro, de hecho, hay incentivos por distancia en esas comunidades. Pero, como quiera, para muchos profesionales... Pagar la escolaridad ahí no llegamos. Son dentro de los paquetes que deben, pero para eso hay que tener presupuesto. Te digo esto, perdóname, porque, por ejemplo, en Pedernales tenemos un edificio de 12 apartamentos que eran para los médicos, precisamente tomando en cuenta todo eso. Sí. Que si queremos un especialista en la frontera, un hombre que ha estudiado, se ha preparado, tiene que tener ciertas condiciones. Y ese edificio tiene 12 años paralizado. ¿Cuántos años? Como 12 años. 12 años. No, yo no te lo digo como no. Sino para que... Pero para eso mismo encontramos nosotros. Exacto. Todo paralizado, todo un problema de años acumulado que iremos resolviendo con gradualidad, con capacidad y con gerencia. Yo te lo digo como parte del complemento. Y fíjate, este tema que nos ocupa son las 1.100 plazas, que por primera vez una cantidad de ese tipo de plazas se van a estar lanzando por concurso. Tú no lo habías escuchado en los últimos 8 o 10 años esto. Sin embargo, lo estás escuchando en la gestión del presidente Luis Abinader. 1.100 plazas por concurso de oposición, que implican 1.100 millones de pesos adicionales para nómina. No, en la gestión del presidente, porque es una disposición y una voluntad del presidente que ha priorizado el sector salud. Es una revolución lo que está ocurriendo en el sector salud. El mes pasado se inauguró el hospital de Villahermosa en La Romana.
Se está construyendo el hospital traumatológico en Asua, una moderna edificación que vendrá a resolver un problema de salud en ese sector. Se está construyendo el hospital de San Francisco de Macorís. Se está construyendo un hospital en Villa, oh Dios mío, bueno, se está construyendo en la mayoría de los lugares, se está cerrando una brecha, pero esto va a implicar tiempo. Mario, en este aspecto contractual entre los médicos, esas 1.100 plazas, ¿se establecerá que los médicos puedan cumplir un horario normal como servidores públicos o se dejará que sea el colegio médico que decida que un médico nombrado por 8 horas vaya solamente 2? El Colegio Médico Dominicano no es que ha decidido. Eso de las jornadas laborales fue un acuerdo que firmaron gestiones pasadas con el Colegio Médico Dominicano, donde se establece que las jornadas laborales de los médicos son de 20 horas a la semana, 4 horas diarias, de lunes a viernes, más las guardias presenciales que si tienen menos de 50 años. Países. ¿Cuál es la jornada normal de un médico? Bueno, si tú comparas, también te voy a decir cuánto ganan médicos en otros países. Yo te he preguntado, la jornada laboral, todo es equitativo, Adolfo. Es que tú no puedes... ¿Cuánto gana un médico en Estados Unidos? No lo sé. Bueno, ganan $200,000, ganan $300,000 al año. Por 8 horas. No, y quizás más, pero son $300,000. ¿Cuánto es $300,000? Son casi 17 millones de pesos. ¿Consona con el salario que tiene? Entiendo que fue en su momento una reivindicación del colegio para que un médico que ganaba tan poco tenga una jornada especial. Un médico, el presidente Luis Abinader incrementó un 30% el salario llegando en medio de una crisis. El país en medio de una pandemia, con el país cerrado, con la economía cerrada, incrementó el 30% a los médicos, a los odontólogos, a las enfermeras, a los técnicos de transporte sanitario. Lo llevó un 30%. Y el médico especialista lo que está ganando sin los incentivos por distancia o por docencia son 69,000 pesos, que todavía es poco. Para un médico, sí. Sin embargo, se le incrementó el 30%, pero todavía sigue siendo poco. Pero cuando le hago la pregunta del horario... A un especialista, a un médico que duró 7 años su carrera, que hizo un año de pasantía, que no la hacen los abogados, que no lo hacen los ingenieros, que no lo hacen los agrónomos, y que luego hace 4 o 5 años de especialidad, y luego hace una adicional de una subespecialidad. Entonces, criticar que la jornada laboral de un médico sea 4 horas, yo no, y que estoy de este lado ahora, estoy en el lado de este lado. Porque yo me pongo en el lugar de la gente, yo creo, y más ahora a partir de lo que usted ha dicho, que se justifica. Ahora lo que queremos es que cumplan las 4, no que cumplan 2. ¿Tendrán ustedes capacidad de supervisar? Porque los médicos cumplan o no cumplan, usted no puede votarlo, no puede sí podemos, claro que sí. Claro que sí. El que no cumple, ahí existen los mecanismos. Y no hay historia aquí de que se haya votado un médico por incumplidor. Sí, señor. Porque viene el señor colegio. No, eso, y dice, eso no es cierto. Y en esta gestión. ¿En esta gestión usted ha votado a algún médico? No vamos a poner la palabra votado. Todo el que no cumple en esta gestión. Se lo pongo diferente. Han salido médicos del servicio, sí. Por incumplimiento. Sí. Y han salido enfermeras, y han salido bioanalistas, y han salido otro personal. Vamos a una tercera pausa comercial, regresamos en 2, la última pausa. Bien, continuamos con esta súper interesante entrevista con Mario Lama. Mario, ha dicho el presidente del Colegio Médico Dominicano que el presidente en su discurso no mencionó la seguridad social, que parece que no le interesa. Su valoración sobre eso. Tenemos un presidente muy sensible, un presidente que el tema del bienestar social y el tema de salud es prioritario, su ejecutoria así lo dicen. No escuché ese comentario, pero yo respeto mucho al
al presidente del Colegio Médico Dominicano. Sin embargo, sí, te puedo decir que tenemos un presidente sensible e interesado en que esto funcione, en que el país funcione, en que la salud sea un derecho y no un privilegio, y que está interesado en reorganizar toda la estructura funcional de todos los sectores del país, no solamente de la seguridad social, sino el sector económico, el sector energético, el sector de minería, todos los sectores. Es un gobierno, es un presidente transformador, y así sus ejecutorias lo están diciendo. Mira, Mario, han aumentado los casos de inseguridad en los hospitales públicos. Niños raptados, que se lo llevan, golpes entre personas con los médicos. Yo sé que a usted le preocupa, incluso hay una licitación. ¿En qué va ese proceso de licitación para la compra de 375 cámaras? Hemos tenido ya reuniones técnicas, hemos ido fortaleciendo toda la seguridad en los hospitales. Sin embargo, indudablemente, a pesar de que hemos adicionado en todos los hospitales seguridad, sin embargo, las estadísticas reportan de que las agresiones todavía persisten y han estado ahí. Eso no es una justificación. Siempre han ocurrido. Bueno, hay que adherirse a los protocolos. Hoy tuvimos incluso una reunión con el encargado de seguridad. Las personas van a tener que adherirse a ellos porque mucha gente no quiere que los revisen a la entrada de los hospitales. Los médicos a veces se resisten, las enfermeras se resisten, los usuarios se resisten. Esto implica que todos los que acuden a los hospitales van a tener que en breve, en poco tiempo... Eso aparte de las cámaras. Eso aparte de las cámaras, sí, porque... una policía hospitalaria, ¿no sería interesante tener una policía hospitalaria, escucha el término, con jóvenes, digamos, bachilleres que van a estudiar a la universidad, que tengan un cierto concepto de atender personas? Porque ahora lo que tenemos son gente que el talante, tú sabes, que no tiene la educación básica para tratar a un ciudadano. Bueno, cuando la juventud se ponga violenta en la escuela, como ya está pasando en otros países, entonces tendríamos que tener una policía escolar, y vamos a tener una policía turística, y vamos a tener una policía hospitalaria. Yo creo que la seguridad debe reforzarse, debe capacitarse ese personal, para que ese personal de seguridad sepa las normativas. Seguridad hospitalaria. Le podríamos llamar seguridad hospitalaria o policía hospitalaria. O policía hospitalaria, pero... un entrenamiento básico preparado para eso. Sí, pero lo que pasa es que la sociedad está cambiando, Adolfo. El comportamiento de los seres humanos ha ido cambiando. Antes el médico y la enfermera se les respetaba mucho. Hoy llega un agente a una emergencia y llega violento. Hemos tenido agresiones. En la emergencia son los lugares más vulnerables porque llega un paciente herido o vienen de una riña. Por eso que insisto, y seguridad hospitalaria. Llegan las turbas donde ocurrió el evento y quieren agredir al paciente herido por circunstancias. Eso es muy complejo lo que está pasando a nivel de los hospitales, y sí se está trabajando para reforzar la seguridad y para capacitar al personal. Pero sobre todo vamos a tener que comenzar a hacer ciertos controles de acceso a los hospitales. ¿Cuándo vamos a tener que comenzar a hacer eso? Estamos evaluando, estamos revisando los protocolos, estamos capacitando ya a un personal especializado para esto. ¿Para la seguridad hospitalaria? Adicional, porque cuando tú le digas a una persona que para entrar al hospital debe ser revisado, están entrando con armas. Claro. Están entrando con armas. ¿Y cómo tú detectas si una persona tiene arma o no? Es revisándolo. Como dos policías hospitalarios. Revisándolo. Pero cuando tú detienes a una persona para revisarlo en un hospital, se molesta. Entonces, restringiendo, poniendo los horarios de visita en los hospitales, y eso molesta a los usuarios.
restringiendo las personas que pueden estar en una emergencia. Eso molesta al que acompaña. Que se moleste, porque bueno, esas restricciones están en todo el mundo. Ahí es que voy. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos capacitando ahora para que los protocolos que están establecidos se cumplan y que todo el mundo va a tener que adherirse a los protocolos. Entonces, pero eso no se hace con un guachimán en la puerta. No, eso se hace con seguridad capacitado. Y estamos en ese proceso. Que a eso era lo que me refería. Mira, por ejemplo, ¿cómo va la situación del hospital de Samaná? Que había unas denuncias. ¿Se ha resuelto? El hospital de Samaná se está remozando. Fue un hospital que lo entregaron y al poco tiempo tenía serias dificultades. Ya estamos prácticamente en par de meses lo tenemos listo. Y se han ido adicionando parte de personal que faltan, porque recuerda que las plazas están, lo que nos faltan son los médicos dispuestos a que en esos lugares asistir. Si hubiera algo que tú tuvieras que decirme que esta va a ser mi obra prioridad en este año, ¿cuál sería o cuáles? Mira, la meta es seguir fortaleciendo los hospitales, que un usuario de Pedernales no tenga que ir a Barahona, que uno de Barahona no tenga que ir a San Cristóbal, que la población en sus mismos lugares de residencia tengan la posibilidad de resolver su problema de salud, que sean tratados con calidad, los servicios que sean de calidad y con humanidad, sería uno de nuestras grandes metas. Estoy muy entusiasmado porque este año, fruto de los 2 años anteriores, tendremos terminado la mayoría de los hospitales que fueron entrados en remozamiento. ¿Cuáles son las próximas, sí, digamos, los próximos meses? La segunda etapa del hospital de Inver está listo. Este sábado inauguramos la segunda etapa del hospital de Sabana Iglesia en Santiago. El hospital de Nagua, un hospital en Nagua está listo, otro hospital en La Vega está listo y otro hospital en Mao también está listo este mes. Este mes vamos a tener 4 entregas de remozamiento de hospital. Tenemos 10 centros de primer nivel listos también, que lo vamos a entregar este mes. Y el día 8 de marzo ponemos en funcionamiento todo el área de fisioterapia del edificio de consulta de Ciudad Sanitaria y ponemos en funcionamiento la unidad de gastro de Ciudad Sanitaria, una de las unidades más modernas de este país de gastro. Ya el día 8 entra en funcionamiento. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tenerte en este programa Verdades al Aire. Te auguro los mejores de los éxitos y que continúes así, con tu discurso de antes llevado a la práctica. Gracias, doctor. Gracias.